Bueno, chicos y chicas, para hoy tenemos pautado hablar un poco de cuáles son las cargas técnicas de la parte demandada. Estuvimos analizando en la clase anterior el cierre de la demanda, vimos el traslado, analizamos un poco también las actualizaciones en materia de registro de domicilios electrónicos. Después vamos a cargar la acordada nueva para que puedan tenerla disponible y puedan consultar ahí. Esencialmente es lo mismo, lo que pasa que se ampliaron bastante, se amplió bastante el catálogo de sujetos obligados a tener un domicilio electrónico registrado. Así que la reforma va un poco por ahí, ampliar la cantidad de sujetos más que a modificar algo sustancial. Pero bueno, es clave porque la verdad es que me sale decir que lo trastoca, pero en realidad lo reforma por completo el régimen del código. Nada que ver. Está bien, ustedes se estarán preguntando si es válido que la Corte, por vía de reglamentaria, termine modificando el código procesal. Es una pregunta muy interesante. Quedaría para un debate arduo que quizás excede el marco de las prácticas. Lo que sí les puedo contar es que la Corte lo hace, se aplica y los litigantes lo cumplen. Y por lo menos en lo personal nunca vi planteo ni de inconstitucionalidad, ni de nulidad, ni de nada. Que muy probablemente tengan una suerte adversa, porque imagínense que no solamente, a ver, la Corte de Provincia es la que hace el reglamento y la Corte de Nación también tiene un sistema parecido. O sea que uno ya puede avisorar cuál va a ser el criterio. Así que en ese sentido, por lo menos desde lo personal, no he visto ni planteo ni de nulidad ni de inconstitucionalidad de la norma. Así que, menos con el registro de domicilios electrónicos, porque ahí tiene una ley provincial y después la Corte sacó una acordada en función de esa ley. Entonces está todavía más complicado el tema del registro. Sigamos adelante. Eh, Hablamos un poco también de excepciones, creo que si no me falla la memoria, adelantamos el tema de hoy hablando de las excepciones. Un breve repaso. Las excepciones previas son las que están en el código, chicos y chicas. Un catálogo cerrado. Si no me falla la memoria, no son más de 9. Así que si las excepciones que ustedes tienen para plantear no son ninguna de esas, simplemente no tienen excepciones previas para plantear. Tendrán excepciones de fondo. ¿Cuál es la diferencia? Las excepciones de previo y especial pronunciamiento, por una cuestión de economía procesal, permiten al juez o a la jueza resolver la contienda antes de abrir a prueba. Y en ese sentido tienen algunas que son dilatorias y otras que terminan directamente la litis. Pero esto ya lo vieron en la teoría. ¿Cuál es el mensaje desde lo práctico? Analicen el caso. Si hay excepciones previas para plantear, háganlo. Y si no las tienen, no lo hagan. Y voy a permitirme hacer un poco de hincapié en esto. A veces uno ve abogados y abogadas que revolean excepciones previas, forzando la existencia. Bueno, no les sugeriría que hagan esto, porque como analizamos ya hace unas cuantas clases, la resolución de excepciones es un procedimiento incidental y genera costas. Entonces, si ustedes plantean una excepción por tirarla al revoleo, la más tentadora es la de la falta de legitimación. Pero hay una palabrita del código que no es un detalle menor, que es falta de legitimación manifiesta. Esa es la excepción previa. A ver, si ustedes lo piensan en términos jurídicos, todas las defensas terminan en una falta de legitimación. A ver, el cumplimiento de una prestación en un juicio ¿cuál es el problema? A ver si tengo que pagar o no tengo que pagar. Y si no tengo que pagar es porque no hay legitimación pasiva. Entonces, poder resumir todo en falta de legitimación, o casi todo, más vale que hay otras cosas que pueden influir, seguro que sí, pero digamos, simplificando al extremo,
Si vos ganás como demandado, probablemente termine la decisión termine en que no hay legitimación pasiva y por ende el demandado no paga. Entonces, ¿cuál es la previa, la excepción de previo y especial pronunciamiento? Falta de legitimación manifiesta. ¿Cuándo hay falta de legitimación manifiesta? Cuando está claro que la parte demandada no es esa persona, ya sea o en el actor cuando no es el titular del crédito. Y esto se puede ver en forma manifiesta y palmaria. Por ejemplo, demanda entablada contra Maite y era una homónima. No es Maite. Entonces, ¿qué va a decir? Mirá, no soy yo. Fíjate que mi DNI no es el de la demandada. Eso es falta de legitimación manifiesta. O desde la parte actoral. Viene, no sé, Gianni y articula una demanda por el marido. Entonces dice, no, mirá, y mi marido está complicado, porque tiene mucho trabajo y no puede. Entonces la demanda la voy a articular yo. Una falta de legitimación activa manifiesta. ¿El titular del crédito quién es? Ah, no, mi marido. Y bueno, chau. Entonces, eso se resuelve como previo. Todo lo demás no es manifiesto. Entonces, si requiere de un análisis y de producción de prueba, no es manifiesto. Entonces, ese sería, digamos, la pauta práctica para que ustedes puedan evaluar esto en el caso concreto. O sea, uno se sienta a reflexionar. ¿Esta falta de legitimación requerirá de algún tipo de prueba más allá de la documental? Sí. Ah, entonces no es manifiesto. Ahí está la pauta o la línea directriz que me va a dar la diferencia entre lo manifiesto y lo no manifiesto. Porque es la misma pauta que utiliza el juez. Vamos a verlo desde la óptica judicial. Si nosotros metemos como excepción de previo y especial pronunciamiento falta de legitimación manifiesta y resulta que no es manifiesta, el juez o jueza, ¿qué va a decir? Atento a que la falta de legitimación planteada requiere de un estudio y de producción de prueba que excede el marco de resolución de una excepción previa y de la incidencia planteada, rechácese con costas, entonces terminamos perjudicando al cliente, porque las costas no son baratas, chicos, no son baratas. Eh, Está bien que el IUS siempre viene como perdiendo contra la inflación, pero tampoco es barato. Imagínense, te clavan 30 IUS y estamos hablando de, como son como 50.000 pesos más aporte, o más, no sé. Es plata. Entonces no revoleen excepciones por tirar. Si hay, las planteamos. Y si no hay, uno simplemente contesta demanda articulando las excepciones de fondo. Bien, ¿cuáles son las cargas técnicas que tenemos que cumplir si el día de mañana nos toca contestar una demanda? Porque esto es un comentario ya paraprocesal. Quiere decir que no es de derecho procesal, pero que influye de manera directa en el proceso. La gente que recibe demandas suele colgarse. Nunca nadie te va a ver con una demanda y tiene los 10 días para contestar. Y les digo más, a veces hasta te vienen a ver con plazo vencido. Por un montón de motivos, o porque la gente no entiende qué es lo que le llegó, porque no encontró, a veces la gente busca y no encuentra un abogado que le cierre y se le quedan cortos los días. Eh, por un montón de motivos, la gente suele llegar medio tarde a la contestación o con muy poco plazo. Entonces, este es el momento donde nosotros tenemos que estudiar las cargas técnicas. ¿Por qué les digo esto? Porque la demanda es más sencillo. Lo único que te corre es la prescripción. Entonces uno se puede poner a investigar, a recolectar información, consultar con otro colega, buscar en la MEB, como estamos haciendo con el ejercicio, y ver 40 demandas de lo que yo tengo que hacer. Ahora, la contestación es algo que llega
para mañana. Entonces, las cargas técnicas del demandado hay que tenerlas claras, pero como el agua. ¿Y de dónde salen? Obviamente del código procesal. 354 y los que son concordantes. La primera carga técnica que tiene es la de contestar en plazo, ¿no? Eso ya no hace falta ni decirlo. Sobre los plazos ya hablamos, no lo vamos a repetir. La primera y la más importante, negar categóricamente los hechos que el demandado expuso en su demanda. ¿Ahí qué tenemos que hacer? Agarrar un lápiz, una lapicera, un fibrón, o simplemente hacerlo en un documento digital, pero marcar los hechos. Es más, si quieren hasta le pueden poner números, hecho 1, hecho 2, hecho 3. Seleccionar los hechos. Y a partir de ahí, hacer una negativa específica y categórica de cada uno de ellos. En la medida de lo razonable, ¿no? No vamos a ver, niego que la actora es humano. Niego que tenga pelo. Bueno, no. Si es pelado lo vamos a negar. Pero la negativa es dentro de lo razonable. Esa es una lectura que van a tener que hacer ustedes. No, ustedes se ríen, pero a veces vos ves abogados que te niegan todo. Todo. Niego que era de día, niego que era de noche. ¿Y qué era? Y no sé. Niego, niega, 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 niega. Esto pierde, digamos, el sentido de lo que es una verdadera contestación de demanda. Hay que negar los hechos que perjudican al cliente. Los demás, bueno, qué sé yo. Pero es un termómetro que van a tener ustedes en el caso concreto. La idea es no negar de manera psicótica. Esa es la idea. En la medida que perjudica al cliente hay que negar, eso seguro. La segunda carga Yo tengo técnica, una duda con respecto a sí, eso, dime. porque a veces veo que en contestaciones de demanda se niegan cosas que no se pueden negar, que es lo que estás diciendo, pero veo que es muy normal poner, no sé, es un accidente de tránsito. Niego que el día tanto me encontraba circulando, y eso es verdad, y es, o sea, ni siquiera es un hecho controvertido. Bueno, ¿Está mal? Lu, ¿Está pasa mal por ahí. negado? Claro, exacto, es lo que vos decís. Me das pie para decir algo importante que se me estaba pasando. Si vos en un segmento de tu contestación negás un hecho y después de tu relato y de la prueba resulta que ese hecho ocurrió, ahí se vuelve psicótico. Eso es lo que quiere decir la negativa psicótica. Flaco, vos me estás negando que tuviste y después tenés un video en el que se ve que estás. Entonces, ¿cómo es? Es más, un juez o jueza podría evaluar negativamente, en perjuicio de la parte, esa negativa psicótica, porque es una suerte, no sé, o de mala fe procesal. No sé si lo habrán visto en teoría, pero sí, por la altura a la que están, seguro que sí. El tema de la evaluación de la conducta de las partes al momento del dictado de la sentencia. Eso se tiene muy en cuenta, muy en cuenta. Eh, Se me viene a la mente el caso Arcos Dorados, no sé si lo vieron. Ahí la corte, con voto brillante del juez de Lázari, terminó condenando a McDonald's por la conducta que había tenido, como pauta clarificadora para aplicar después el derecho en la sentencia. Entonces, va un poco por ahí. Colaboremos con la sentencia favorable desde el comienzo. Y una manera es no tener conductas psicóticas, como negar un hecho al principio y que después ese hecho resulta que no es controvertido por la prueba que ofreció la parte. Gracias, Lu, por tu intervención. La segunda carga es negar los documentos, categóricamente. Y fíjense que el código tiene consecuencias distintas para el incumplimiento de esta carga. Si nosotros no negamos los hechos, el juez podrá tenerlos por admitidos o probados. Podrá. Ahora, en el caso de los... ¿Qué quiere decir el podrá? Que después evalúa el conjunto de la prueba.
Entonces, si yo me olvidara de negar un hecho, no quiere decir que esté automáticamente probado. El juez podrá tenerlo por reconocida, su existencia. Podrá. En el caso de los documentos estamos complicadísimos, porque si nos olvidamos de impugnar o de negar, ese hecho, ese documento se tiene automáticamente por reconocido. Entonces, guarda ahí. Similar consideración, ¿no? La negativa psicótica no tiene sentido. A veces uno ve que la más común le tiro, ¿no? Tachar de falsa a las cartas de documento. ¿Para qué vamos a hacer eso, muchachos, muchachas? Si tiene la firma certificada, si el correo tiene un ejemplar, entonces lo único que ganamos es producir prueba y actividad procesal sin sentido. Negamos eso y te obligan a hacer el informe al correo, hay que ir hasta el correo con las copias de las cartas, después el correo contesta. Pero el Y otro día miraba el video de Val y Val les contaba el video que ustedes tienen con Val de las cartas documento, y Val planteaba que podría plantearse la nulidad de la carta documento que no fuera emitida por el que efectivamente fue Correo Argentino, porque los términos originales del contrato de concesión para el originario por el cual el correo antes era el oficial, garantizaba la autenticidad de dicho documento en los términos que prevé el código, y no los otros exacto, establecidos por otros. exacto. Te digo más, Lu, a partir de tu comentario me hacía acordar de otra cosa, que hay algunos juzgados que directamente la rechazan al oficio, al correo. O sea, la dan por verdadera la carta. Le dan valor de fedatario a la carta y no le hacen lugar a la impugnación de parte. Sí, sí, sí. Muchos laborales hacen eso, por ejemplo. Con todo el intercambio telegráfico, directamente no dicen, no, bueno, no, esto lo voy a tener por cierto. No. Y una manera de agilizar el proceso. No tiene sentido impugnar, salvo que efectivamente sean truchas, ¿no? Porque, bueno, puede ser. No hay que ser tampoco Pasa que también pecar algunos de trabajan en exceso de estudio, inocencia. Puede ser. El tema pero que también uno sabe que no firman las cartas documentos siempre las particulares. falsear carta de documento tampoco tiene sentido, y menos para presentarlo en un juicio. Te comes una sanción. No, 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 no me parece algo muy inteligente. Entonces, es una carga procesal muy importante, negar categóricamente los documentos. Si fueran instrumentos públicos, tiene que ir dentro de 10 días la redargución de falsedad por vía incidental. Por vía incidental. Esa sí es de las que se hacen en incidente separado. Es así. Bien, niega hechos, niega documentos. Y después fíjense que podemos ir trazando paralelo con la demanda, ¿no? Porque tiene que dar su versión de los hechos. Es lo que van a ver a veces como realidad de los hechos. Entonces, se niega, niega, niega y después da la versión propia desde el ángulo del demandado. Realidad de los hechos, le suelen poner. Después, algo que a veces se les pasa de largo en las mesas libres, a veces a los chicos y chicas que rinden, que es el arranque del 354, porque uno empieza a leer como después del dos puntos, del copete. Y no, el 354 lo primero que dice es, el demandado opondrá toda la defensa que no tuviera en carácter previo. Y esa es la esencia de la contestación de la demanda, porque es la defensa. Es la defensa. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿cuáles son las excepciones? Todas, todas, porque si hablábamos de un catálogo cerrado para las previas, toda defensa que ustedes puedan articular no tiene límite en la contestación de demanda. Ustedes han tenido derecho romano, ¿se acuerdan del catálogo de septio que tenían los romanos? Exceptio doli, exceptio non impleti contractu, exceptio, 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 todas esas. Todas esas. Y más, ¿no? Porque obviamente después de 2000 y pico de años siguió avanzando. No me voy a poner muy fino en esto porque lo han visto en la teoría, pero hay defensas, excepciones e impedimentos procesales. Todo. Ahí uno plantea todo.
Bien, en similar paralelo con la actora, también esto se funda jurídicamente, ¿no? Acá está como mezclado, hacer el paralelo es medio raro, porque en realidad uno tendría que ver qué es lo que se opone lo contrario a la pretensión, la oposición. Esto lo explica muy bien Couture. La contracara de la pretensión es la oposición. Entonces, ¿cuál sería, entre comillas, la pretensión de la demandada? Que se rechace la demanda. Bien. ¿Y por qué? Claro, ahí se explican las defensas. Se explican las defensas. Fundadas jurídicamente, ¿no? Y ahí entramos a la otra carga, la prueba. Entonces tenemos negativa de hechos, negativa de documentos, realidad de los hechos, la oposición del demandado, excepciones que no tuvieran carácter previo, fundadas, obviamente, y comprueba. Si el proceso es ordinario, será solo la documental. Y si el proceso es sumario o sumarísimo, se ofrece la restante. Con las mismas consideraciones que hicimos cuando hablamos de demanda, ¿no? Este es el momento de los puntos de pericia. Este es el momento de consignar cuál es la información que vamos a requerir a través de prueba informativa. No es más adelante, es ahora. Bien, y después el código nos pide cumplir en general con las cargas del 330. Esto viene a ser, obviamente, individualizar a la parte, ¿no? Con su nombre, su apellido, su número de DNI, denunciar un domicilio procesal, constituir un domicilio procesal, denunciar el real. La fundamentación jurídica, vieron que el 354 no está, pero se aplica por el 330. Lo de los documentos también se aplica por remisión al 332, creo que es. En fin, todo lo que no aparece explícitamente en el 354, pero que sí está en el 330, como el petitorio, por ejemplo, también es una carga técnica del demandado. ¿Cómo se integra la contestación de la demanda, ¿no? Además de los documentos, en similar consideración a lo que dijimos cuando vimos la demanda civil? Nada más que el demandado no paga la tasa, pero bueno, se integrará también con el bono del abogado, con el anticipo previsional, los poderes, si es que van por la figura del apoderamiento. A diferencia de la demanda, que ingresa por receptoría general, la contestación va al juzgado. La contestación va al juzgado. Lo que hace el juzgado, esto es medio variopinto, porque algunos juzgados me lo han pedido, otros no. No sé, Gianni, vos qué experiencia tenés, pero algunos juzgados te piden que llenes la planilla de demandados igual, como había antes, en la era del Sí, sí, papel. tal cual. Por lo menos en ¿Incluso mis lo piden? juzgados todavía se la exigen, sí, Ah, para dar comunicación a la receptoría de la contestación. bien, 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 bien. Porque en otros juzgados lo que hacen, vos contestás demanda y ya con la contestación lo giran a receptoría. Intuyo como que le tiran la pelota a receptoría, que lea la contestación y llene los datos del escrito. Y otros juzgados te piden la planilla para llenarla y hacer lo que contó Gianni, mandar todo después a receptoría general. Va a receptoría general porque es la que después procesa los datos y ya le queda completo. Actora, demandada, terceros. Integra la base de datos de la receptoría general de expedientes. Por eso es que va a receptoría. O sea, no va a la causa receptoría, sino que se le libra una comunicación electrónica a receptoría que después compila todos esos datos y ya queda integrada la base de datos de Claro. de la receptoría general. Receptoría toma nota de que existe un juicio en donde interviene tal persona o tal persona humana o jurídica, etcétera, que es lo Exacto. que dice Guille, conforma esa base de datos de receptoría que facilita después la búsqueda porque ustedes pueden saber juicios respecto de tal persona en donde surge como demandado, como actor, etcétera.
Bien, para terminar y no abusar mucho de la confianza por el horario, les voy a compartir pantalla. Lo que vamos a ver ahora es una contestación de demanda real. De hecho, la tienen ustedes en el material. Vamos a estar viendo. Lo que vamos a ver ahora es directamente nuestra página. Fíjense en esta, que insisto, es una de las que tenemos publicadas en la carpetita que dice contestación de demandas reales. Vamos a ir apreciando algunas cosas que ya fuimos viendo. Fíjense, no tiene sumario. Esto es por lo que hablamos en la clase anterior. El sumario surge de la 3397, artículo 50, y dice que es solo para escrito de iniciación. Como la contestación no es de iniciación, no hay sumario. Entonces directamente, encabezamiento con expresión del objeto, artículo 118. Todos los datos que ya conocemos, 118, 115, la aplicación de todas las normas que vimos sobre forma, junto con las acordadas. Objeto, venimos a contestar demanda, solicitando su rechazo con expresa imposición de costas, ¿ves? Esta es la oposición del demandado. Y fíjense cómo empieza a cumplir las cargas que vimos hoy, ¿no? Negativa general y negativa específica. Lo primero que hace es negar la autenticidad de documentos. Fíjense que acá empieza puntualmente, ¿no? Desconocemos la copia de la escritura. No sé si habrá. Miren, acá acompaña el original. A todo evento se acompaña original y copia. No, de la cédula con las copias recibidas. El tema es el siguiente. Yo no sé, habría que ver. Bueno, no lo vamos a hacer ahora. Pero esta negativa es media general. No sirve. Se niega autenticidad, relevancia y valor probatorio de la documental adjunta. Esto, si lo único que hay es la copia de la escritura, sirve, porque acá se está negando específicamente esa copia. Si hay más documentos que se pretenden impugnar con esto de acá arriba, no sirve. Esto estaría mal, digamos. Porque la negativa genérica no es idónea. Tiene que ser específica. Por eso dice negar categóricamente. Bien, y fíjense cómo después se empieza a negar los hechos, uno por uno. Negamos que el inmueble se encuentra en la fecha en etapa de culminación del proyecto y comercialización de unidades. Negamos que la vivienda referida tuviera puerta de acceso y abertura del frente con cerradura y cadena con candado. Negamos que el inmueble tuviera vigilador permanente. Bueno, no voy a seguir leyendo, pero fíjense, va uno por uno. ¿Qué sigue? Realidad de los hechos. Que en el año 2010 ingresamos al inmueble con autorización de fulanito, bla, bla, bla. Seguimos, perdón por el escroleo, pero a ver, vamos a seguir avanzando. Bueno, acá empieza a fundar, a ver si tiene otro capítulo y me lo pasé. No, bueno, acá hace algo que no me parece de buena técnica, conforme a lo que ya estuvimos viendo. Este párrafo es larguísimo. Este párrafo tiene casi toda una carilla. Ya me dolió la vista. No, si yo trabajara en un juzgado, esto no te lo leo. Y empieza a mezclar cosas jurídicas, lo cual tampoco me parece, es una opinión, por ahí me está viendo el colega que la escribió y me reputea. Yo no hubiera hecho esto, de mezclar consideraciones jurídicas con los hechos. Pero bueno, es opinable. Bien. Yo lo hubiera puesto en otro lado, la fundamentación. Acá opone excepciones, ¿ven? Opone excepción de falta de legitimación pasiva. Yo quizá hubiera agarrado los fundamentos jurídicos que estaban más adelante y los hubiera trasladado en los fundamentos de esta excepción. Si escribiste esta demanda y lo estás viendo, no me putees, es didáctico. Y derecho, bueno, esto me parece tampoco es de buena técnica, porque cuando el código dice el derecho expuesto sucintamente se refiere a los fundamentos jurídicos de la pretensión
y no a enunciar un catálogo de normas. Esto no tiene ninguna función, digamos. En la medida que estén citadas arriba, no tiene función. Bien, acá veo que hay jurisprudencia. A ver. Bueno, hay jurisprudencia de otros departamentos judiciales. Yo tampoco hubiera hecho esto. Bahía Blanca, Zárate. No importa. ¿Qué más? Y también, Guille, como técnica, vos fíjate que primero contesta demanda y después se opone la excepción de falta de legitimación, cuando en Sí, sí, el si tema que no es la sé de si sea previa y después a manifiesta o no. pronunciamiento, claro, Tampoco nos vamos a hay colgar que de ver verlo. esa cuestión, pero en ese sentido, tengan en cuenta que si es la previa porque es manifiesta, tendría que ir antes y subsidiariamente contestar demanda. Claro, exacto, exacto. Pero sí, exacto. Coincido contigo. Intuyo que no la puso como previa, porque dice excepción de legitimación pasiva, de falta de legitimación, nada más. O sea, si yo leo esto y interpreto que la que contesta demanda o poniendo como excepción de fondo falta de legitimación. Eso es lo que yo interpreto. Exacto. Exacto, yo interpreto lo mismo, pero puede pasar porque muchas veces uno advierte al ver contestaciones de demanda que tal vez la excepción, primero te contestan demanda y después a lo último, como si fuese el capítulo que nosotros referimos como otras consideraciones, dicen, opongo excepción de previo y especial pronunciamiento. Claro, Bueno, pero me lo hubieses puesto antes, ya me leí la contestación. claro. Fíjate que acá, voy al comienzo, ya lo anticipa. Contesta demanda. Si pusiera excepciones previas, acá tendría que decir, opone excepciones previas, subsidiariamente contesta demanda. Me pasé. Fíjense, acá volvemos a, partimos y está la prueba. Evidentemente el proceso es sumario, entonces está la testimonial, enuncia los documentos, pericial, perito ingeniero en construcciones único, en fin, y los puntos de pericia medio flaco. Esto tampoco hubiera hecho esto yo. Esto está flaco, flaco, flaco. Porque fíjense que indica solamente la especialidad y después dice a fin de que verifique la existencia y tase el valor de las mejoras. Podría haber introducido algún punto de pericia más completo. Bien, el petitorio, por digamos remisión al 330, el cierre como ya lo vimos, y las firmas. Esta es una demanda de la era del papel, por eso van a ver que tiene la presentación con el sello ahí abajo. Bueno, chicos y chicas, llegamos hasta acá. ¿Alguna duda, alguna consulta? Sí, después subo la clase, Lisandro. Por ahí la subo mañana. Estoy más tranquilo. Bueno, chicos y chicas, nos estamos viendo el día miércoles. Les mando un abrazo grande. Muchas gracias, Yanni. Muchas gracias, Mai, por estar. Y nos estamos viendo. Ni bien tenga Chao, la profe, gracias. causa. Buen fin de. Chao, Chao, profe. profe. Nos vemos. Gracias, profe, Chau, nos Nos vemos. chau. vemos, buen fin Chao. de. Adiós,